Arrancamos con generalidades en carcinoma de tiroides y esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, tenemos que empezar a decir que tenemos que hablar de biología molecular. El carcinoma de tiroides ha cambiado y se ha vuelto un ejemplo de oncología de precisión. Acá hay solamente un resumen de las, un resumen de las principales vías alteradas. Empezamos con la que denominamos MAP quinasa, que es la proteína quinasa activada por mitógeno, la segunda que es la vía del AKT y tercero, diferentes alteraciones a nivel del receptor. Por lo siguiente, los eventos moleculares en carcinoma de tiroides los vamos a dividir en dos, los tempranos y los tardíos. Los tempranos son los drivers, que la mayoría serán o RAS-like o BRAF-like. Y los tardíos son los que se van asociando cada vez que pasa el tiempo en ese paciente y le van dando mayor riesgo de progresión y de diferenciación. Por ejemplo, TP53. Empezamos con cosas muy particulares nomás de las vías. Con la MAP quinasa, ella se va a empezar a activar cuando esto que está aquí, que es el receptor tirosin quinasa, se activa por diferentes factores de crecimiento. Y en cascada van a generar segundos mensajeros que se van a activar en orden RAS, RAF, MEK y ERK, que finalmente lo que van a hacer es codificar proteínas para diferenciación celular. Para el caso de la vía del AKT, también requerimos que el receptor tirosin quinasa se active. Una vez activo, esta quinasa aquí, que es la fosfatilinositol, me va a pasar de bifosfato a trifosfato. Y esta me activa el AKT, y el AKT es la vía mayor del complejo del TOR, que me va a ayudar al metabolismo y al crecimiento celular. Les dejé en rojo esta porque se van a dar cuenta más adelante que esta hace parte de las mutaciones hoy día del carcinoma de tiroides. Ese es un regulador negativo de la vía, el PTEN. Cuando hablamos específicamente de los receptores, voy a hablarles únicamente de dos, porque pues, para aterrizar un poquito mejor la conferencia, tenemos primero el protoncogen RET, ¿sí? Pero el protoncogen RET tiene dos formas de alteración. Si ustedes hablan de carcinoma papilar, lo que existe es un reordenamiento cromosómico, que se conocemos como RET-PTC. Pero si hablamos del carcinoma medular, lo que hay son mutaciones puntuales del RET, que pueden ser somáticas o pueden ser el de línea germinal, que es cuando hablamos del MEN2A y del MEN2B. Es una cuestión clara para los medicamentos más adelante. Y tenemos este otro receptor, que es el receptor TRK, que en forma normal es un receptor de neurotrofinas, codificado por 3 genes diferentes. Cuando hay genes de fusión, se genera esta proteína, que es la proteína de fusión TRK, que en estas condiciones es capaz de activar de forma importante la vía del AKT, la vía de la MAP, y produce mayor riesgo de metástasis y de tumor inducido y de angiogénesis, inducida por el tumor. Eso hasta bases moleculares. ¿Y por qué eso? Porque la clasificación cambió en el 2022. ¿Cuál fue el cambio? El cambio está basado en qué mutación tiene el tumor. Y como les dije antes, hay dos subtipos clásicos moleculares, el BRAF-like y el RAS-like. Para el BRAF-like, lo que va a predominar para el patólogo es encontrar atipias del tipo papilar. Como ustedes muy bien saben, representado en casi todas las ocasiones por el carcinoma papilar, excepto esta variante que ya se las voy a explicar. Tener un patrón BRAF-like me indica que mi paciente puede tener mutaciones. La que más comúnmente conocemos es la BRAF B600C, pero pueda que esa sea negativa y que tenga una puntuación por fusiones de la LK, por BRAF, por RET o por NTRK. Esta vía de acá tiene una activación muy importante de la vía de la MAP quinasa. Por eso es que los pacientes con BRAF-like tienen tanto riesgo de ser refractarios de entrada solamente por la mutación. Cuando hablamos del segundo patrón molecular, es el RAS-like, que el patólogo lo que encontrará son atipias de tipo folicular. Entonces, clásicamente representado por el carcinoma folicular y por esta variante de acá que ya les voy a explicar. Este patrón molecular que vamos a encontrar, la mayoría de veces mutación del RAS y de las 3, lo que más va a haber es mutación del KRAS. Pero también puedo encontrar mutaciones BRAF diferente a esta, BRAF K601E y miren, mutaciones del PTEN. Esta vía lo que más va a activar es la vía del AKT y la posibilidad de que sean refractarios estos pacientes de entrada es menor. Ahora sí pasamos a los grandes cambios que hubo en la clasificación del 2022. De entrada hay 3 grupos. El primero son las lesiones benignas, divididas de la siguiente forma. Esto que ustedes ven acá como enfermedad nodular tiroidea es lo que antes decíamos bocio multinodular. ¿Listo? El adenoma folicular, el folicular con arquitectura papilar y el adenoma oncocítico, divididos por la mutación.
Los 3 primeros van a ser patrón RAS-like y el último está en un cuadro aparte porque lo que tiene es mutación del DNA mitocondrial. Pasamos al siguiente, que es el segundo grupo, que es las neoplasias de bajo riesgo. Estas neoplasias, quiero que quede claro, clínica y morfológicamente son limítrofes. El riesgo es muy bajo de compromiso a distancia y por eso ni siquiera se discute que este grupo requiera terapia con yodo. ¿Listo? Empezamos con la primera, que es la neoplasia folicular tiroidea no invasiva de características nucleares papilares. La mayoría de veces, más del 50% es RAS-like, pero el patólogo tuvo que haber pasado la mutación BRAF V600, porque si es positiva, sale de este grupo y se clasifica como un carcinoma. Para los dos siguientes, que son los tumores de comportamiento incierto maligno, el perfil va a ser RAS-like, la mayoría de veces por mutaciones del RAS. Y el último, que es el tumor hialinizante, no es ni BRAF ni RAS-like, lo que es que tiene unos genes de fusión diferentes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hoy día la clasificación es 100% molecular. Y el último grupo, que es el grupo de las neoplasias malignas, que son 7 entidades. Ustedes muy bien conocen el carcinoma folicular, que lo vamos a dividir en mínimamente invasivo, encapsulado angiinvasivo y ampliamente invasivo. Su patrón, RAS-like. Y aquí les voy a explicar lo que les decía al principio, de por qué esta variante, que es la variante folicular encapsulada invasiva, es una entidad diferente. Esta variante tiene 2 tipos de mutaciones. Si es encapsulada, hará parte de esta que les estoy nombrando, que es RAS-like. Y si es infiltrativa, tienes un BRAF-like y ya no se va a llamar variante, sino que se va a llamar subtipo. Por eso, en este 2022, ella quedó como un patrón diferente. Pasamos ahora al carcinoma oncocytótico, que es lo que se lo caracteriza, son alteraciones del DNA mitocondrial, y aquí tenemos el papilar de tiroides, que ya no decimos variantes, sino que decimos subtipos. Todos serán BRAF-like, y como les decía ahorita, esto es importante, ya no existe definición de microcarcinoma, no hay microtumor, es carcinoma subcentimétrico de la variante que sea como tal. Y vienen las variantes agresivas, esta es una variante nueva que no la teníamos nosotros, que es el carcinoma de tiroides diferenciado, pero de alto grado, que tendrá que tener mitosis más de 5 y tendrá que tener necrosis. El pobremente diferenciado y el anaplásico. Y estos tienen mutaciones diferentes. El carcinoma de tiroides de alto grado, que es este de acá, siempre va a partir de una mutación BRAF, solamente que se le va a sumar alguna mutación tardía, por ejemplo la mutación del TER. Los pobremente diferenciados, lo más común es que partan de una mutación del RAS y que se les asocie una mutación del TER. Y el anaplásico puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Cualquier mutación driver, pero se le puede sumar TP53 o se le puede sumar TER. Entonces, ese era el cambio que hay en clasificación de tiroides. Basado en esto, pasamos a los riesgos de recurrencia, que ustedes los conocen mucho mejor que nosotros. Sabemos que para el bajo riesgo está definido este artículo desde el 2024 y lo que intentan es sacar lo que dice ATA 2015, lo que dice la Europea 2022. Digamos que en el bajo riesgo no hay tanto lío, sin compromiso tiroideo y sin ningún factor de riesgo, y si es BRAF positivo, pero que sea un tumor por debajo de 1 centímetro y que no tenga ninguna otra característica que lo haga pasar a un riesgo intermedio. Y para el folicular, tener en cuenta el número de vasos, por debajo de 4 vasos es un bajo riesgo, que le da en promedio un riesgo de un 5% de recurrencia. Ya saben ustedes muy bien que en este grupo de pacientes no hay un beneficio de la terapia con yodo y por lo tanto no está recomendada. Pasamos al otro espectro, que es el alto riesgo. Para ellos pues, y para la mayoría, pues, extensión macro extratiroidea, compromiso de ganglio por encima de 3 centímetros, y para este grupo de los autores del artículo dejan el compromiso extranodal como un alto riesgo. Pero miren ustedes que ya aparece lo molecular. Que yo tenga un BRAF mutado más un TER, como ustedes se pudieron dar cuenta, es mucho más agresivo, ya queda como un alto riesgo. ¿Listo? Y con tener unos valores elevados de tiroglobulina que me hagan pensar, venga, este paciente tiene enfermedad a distancia. Y para el folicular lo mismo, y que tenga más de 4 vasos comprometidos. Para este grupo, ustedes muy bien lo saben, la terapia tiene eventos positivos a nivel de repercusión en recurrencia y en supervivencia, y está recomendado sin ningún problema darles dosis altas. Voy a hacer un paréntesis, digamos que no hay muchos estudios que nos digan con cuál valor yo digo este paciente tiene enfermedad a distancia. Sabemos que los pacientes que tengan una estimulada entre 10 y 30 es un factor pronóstico negativo, ¿sí? Este artículo es un estudio retrospectivo, de 655 pacientes e intentan calcular cuál es el mejor corte para decir hay enfermedad a distancia. Les queda que el corte de 117 nanogramos para darles un valor predictivo negativo de 93%, sensibilidad de 70%, especificidad de 83%.
tener un valor por encima de 100, tenemos que buscarle hacia el rastreo negativo, enfermedad a distancia al paciente. ¿Listo? Y en cuanto al impacto extranodal, tenemos este artículo publicado en el 2019. Es un estudio retrospectivo de 370 pacientes casi. Se les dio un seguimiento a 40 meses y lo más importante de este artículo fue lo siguiente: modificó lo de ATA. Recuerden que ATA 2015 únicamente nos decía que era riesgo intermedio si teníamos más de 5 ganglios comprometidos. Esto se queda a veces. Pero este estudio calculó la tasa de recurrencia si teníamos compromiso por fuera del ganglio, independiente que tuviera menos de 5 o más de 5. Solamente tener un ganglio de 1 a 3 ya lo pasa casi a un 12%. Entonces ya con eso sabemos que el compromiso extra casi que me vuelve al paciente inmediatamente de riesgo intermedio. Y pasamos al problema que tenemos, yo creo que todos en el riesgo intermedio, en qué momento y a quién darle la terapia con yodo. Estos son los parámetros que están descritos para definir como riesgo intermedio y definir si se le da o no yodo. Será caso que cada uno debe considerar de forma individual. Y aquí me acordé del doctor Llamas cuando en las juntas decía al principio que habían riesgos intermedios con caras de bajo y riesgos intermedios con cara de alto, y así es. Tenemos un subgrupo en el cual el yodo será únicamente con fines ablativos o serán pacientes que no requieren yodo. Por ejemplo, compromiso muy pequeño en los ganglios y que no tengan compromiso extranodal. Y un subgrupo que realmente sería casi como un alto riesgo y que no tendríamos que tener ninguna duda en administrar el yodo. Por ejemplo, en los subtipos histológicos agresivos, aquí definidos: cédulas altas, hobnail, columnar, más los que están aquí descritos, y un compromiso importante en los ganglios. Lo que pasa con este grupo es que no tenemos ningún estudio bien diseñado que nos diga si realmente vale la pena o no vale la pena darle esa terapia con yodo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Verificar informes quirúrgicos. Casi no los pedimos, pero nos toca pedirlos, sí o sí, para definir. Verificar el comportamiento bioquímico postquirúrgico y una ecografía de cuello de calidad y que no sea hecha tan cercana a la cirugía, por lo menos 8 semanas después de la cirugía. Y miren ustedes, queramos o no, nos toca empezar a ver si tiene marcadores genéticos relevantes o no para definir la terapia en esos pacientes. La ETA dice que el mayor beneficio en este grupo intermedio serían los pacientes por encima de 55 años, las histologías agresivas, que tengan un compromiso ganglionar importante o que tengan compromiso lateral. La ETA no dice nada del número de ganglios laterales para decir si los considera de mayor riesgo o no, pero para la europea sí considera que puedan pues tener impacto. La mayor controversia sigue estando en la extensión tiroidea mínima, en el compromiso ganglionar pequeño y en tumores por debajo intratiroideos, con mutación BRAF. En cuanto a estas agresivas, algunos autores dicen que si la mayor prevalencia es la mutación BRAF y que esos pacientes casi no captan yodo, que no se debiera dar. Pero es que también hay estudios que dicen, venga, hay un subconjunto de esos pacientes a los que se les reduce el riesgo de recurrencia con el yodo. Y yo creo que hasta que aquí no hayan datos prospectivos, no deberíamos sacar los riesgos, las histologías de riesgo alto de la opción de darle la terapia con yodo. Pasamos a la extensión extratiroidea. Ella es definida como un compromiso de la lesión tumoral primaria a tejidos blandos peritiroideos. El problema es que la glándula no tiene una cápsula fibrosa anatómica bien definida y en algunos casos el tejido peritiroideo no está infiltrado, sino que está vecino al tumor. Entonces, algunos autores dicen, esto no es una extensión extratiroidea verdadera. Debe ser definida únicamente como la invasión del músculo esquelético, sobre todo en los lóbulos laterales. El istmo es diferente, aquí sí nos toca verificar qué nos describe como tal la descripción del cirujano y del patólogo. Hablando entonces de la extensión extratiroidea, traje un par de artículos, este es del 2017, retrospectivo de casi 400 pacientes. Y entonces dicen, mire, el riesgo de supervivencia libre de progresión, si no tengo ningún tipo de extensión es casi el 99%, si tengo microscópicas del 92% y si es macro me baja casi el 65%. Y este artículo del 2021, que es retrospectivo de la base de datos nacional del cáncer, escoge casi 178,000 pacientes. ¿Y qué encontraron? Los dividieron en 4 grupos. Ninguno que el tumor estuviera intratiroideo. Definieron como micro aquel que cogía compromiso únicamente de la cápsula. Y como mínimo el que se extendía más allá a los músculos, y macro pues un T3B o un T4. Entonces ustedes ven acá la comparación del mínimo a no tener nada. En el OR compromiso metastásico ganglionar es de 3.18. En el compromiso a distancia es de 3.08. Y cuando lo dividen por porcentaje de pacientes según la extensión, si es mínima, hasta el 46% tiene compromiso nodal, y si es, y a distancia sí casi no altera mucho porque lo ponen como 1.8. Nosotros como yo pienso que queda más fácil ponerlo, tenemos que dividir si la extensión es mínima sin el compromiso de los fascículos musculares, o es mínima con compromiso del tejido muscular, que es lo que decimos que es verdadera, o pues el T3B que no tiene tanto lío.
Si es por lo menos la del medio, pienso que sí le cambia el riesgo y que sí le deberíamos dar yodo. Pero si es mínima sin el compromiso del fascículo muscular, creo que no impactamos nada. No nos cambia el T y tampoco nos cambia el riesgo de recaída. Y en mutación de BRAF sigue habiendo publicaciones muy conflictivas. Yo tengo la posición de que creo que sí afecta mucho. Les traje 2 metaanálisis solamente para decirles que hay uno que está a favor, otro en contra, y así encontramos 20. ¿Sí? Que tiene compromiso o no con los ganglios, que si es hombre, que es por encima de los 55 años. En este artículo ellos dicen, ok, la literatura está conflictiva, pero podríamos dejarlo así. Si es por debajo de 1 centímetro, sin compromiso extratiroideo, se considera que el riesgo de recurrencia es alrededor de 2%, no le cambiará el riesgo y quedaría como un riesgo bajo. Pero si mide más de 1 centímetro y menos de 4 y tiene el BRAF mutado, ya la posibilidad de recaída es del 10% y debería considerarse intermedio y dársele yodo. Si es mutado y además tiene compromiso extratiroideo, le puede subir hasta el 40% el riesgo de recurrencia. Entonces lo dejan como un alto riesgo. Y si está mutado el BRAF con el TER, tiene mucho más riesgo de recaída. Entonces, como para más o menos redondear lo que hay de BRAF. El grupo propone el siguiente algoritmo para esos pacientes del grupo intermedio. No darle yodo a aquellos con extensión mínima, pero yo diría sin compromiso de fascículos musculares. Si es mínima con compromiso, para mí yo pienso que sí les modifica el riesgo. Que tenga un compromiso pequeño en los ganglios que no tienen como tanto lío discutirlo en la junta y que el valor de tiroglobulina posoperatoria esté por debajo de 1 con anticuerpos negativos, ellos piensan pues que no se beneficia. A favor, pacientes por encima de 55 años, tumores grandes, más de 4 centímetros, compromiso extranodal o compromiso lateral de los ganglios. Y para ellos es controversial la invasión vascular, para mí no. Yo pienso que la invasión vascular sí les da riesgo, hay riesgo, nos toca buscar a veces enfermedad a distancia, yo pienso que sí tiene que considerarse darse terapia a esos pacientes. Y como les decía al principio de esta parte del riesgo intermedio, las histologías agresivas, hasta que no tengamos estudios diferentes que digan lo contrario, hay que seguirles dando yodo. Y vean esto que nos pasa a todos. Hay que ver la experiencia del cirujano, dónde vive el paciente y la calidad de los estudios con los que nos llega para definir la terapia con yodo para poder pues, decir si le damos o no le damos. Y ahora pasamos a esta partecita que es más cortica, que es el NGS en carcinoma de tiroides. El NGS es la secuenciación de nueva generación o de alto rendimiento, que básicamente se resume como el grupo de tecnologías que ha sido diseñada para secuenciar una gran cantidad de ADN o de ARN, no importa cuál de los dos, masiva y en paralelo, a menor costo y en poco tiempo. Tenemos que hacer los sitios acreditados y en la muestra tumoral más reciente. No podemos pedir NGS de la tiroidectomía del 2010, porque la posibilidad de que esa muestra nos sirva es muy baja. Si lo último que tenemos es un vaciamiento ganglionar que es de menos de 1 año por lo menos, es lo que nos sirve para poderle pedir el estudio genético al paciente. El ideal es que los pacientes con estadios localmente avanzados o avanzados, ese tejido tumoral fuera directamente a NGS y que fuera tanto como el DNA como el RNA para buscar las mutaciones. Lo que hacemos todavía por ahora es el BRAF. Para el cancerológico lo que estamos haciendo es BRAF por PCR. Si este es negativo, pasamos a buscar las otras mutaciones porque en teoría son mutaciones excluyentes, pero se han encontrado mutaciones BRAF con RAS y en Bogotá ya hay como 3 o 4 casos de BRAF positivo con NTRK positivo. Lo mejor que podemos hacer es el NGS, porque algunas veces será negativo y nos confiaremos y el paciente se pierde de esto, de la posibilidad de dar terapia target. En Colombia tenemos estos medicamentos, ya les digo cuáles, Dravafenib y hay crizotinib, pero no tienen registro INVIMA para carcinoma de tiroides. Entonces no los podemos usar para esos pacientes, pero por lo menos están en el país. Selpercatinib lleva 2 años pidiendo registro INVIMA y no ha podido ser aprobado, pero está pendiente de que le den el registro de aprobación porque por ahora se pide como uso compasivo y hemos durado 2 y 3 meses y el paciente fallece y nunca llegó el medicamento. Y si hay larotrectinib, tenemos un paciente en el cancero con laro para carcinoma de tiroides, que a propósito está muy bien. Entonces, pienso yo que si tenemos es poder hacer el NGS en estos pacientes. Este es un ejemplo para que ustedes vean cómo es el reporte. Aunque es un paciente de carcinoma medular, el reporte llegaría más o menos así. Lo primero que nos describen es si hay hallazgos de biomarcadores de inmunoterapia. Recordemos que la inmunoterapia está aprobada como agnóstico. El paciente que demuestre una inestabilidad microsatelital o una carga mutacional tumoral alta es un paciente que se le puede poner la inmunoterapia. Para el caso de este paciente no lo cumplía porque no tenía inestabilidad microsatelital. Lo segundo que nos reportan son los hallazgos del tumor, las mutaciones somáticas. Para el caso de este que era un medular, le salió la mutación del RET
en el tejido tumoral. Y lo tercero que nos reportan es si le encuentran algo asociado a un síndrome familiar, que para el caso del paciente no lo tenía. Entonces, en resumen, las generalidades del día de hoy, el mensaje que quiero es este. Tenemos que caracterizar genómicamente los pacientes, porque nos va a servir como herramienta pronóstica para predecir respuestas, eventualmente, y de pronto lo vamos a ver en la siguiente charla, ver si hay posibilidades de estrategias de rediferenciación, y me parece importante, si el BRAF da tanta posibilidad de yo-refractariedad y que el yo no va a servir, si eventualmente salen estudios prospectivos que nos digan, mire, definitivamente con estas mutaciones ni siquiera vale la pena perder el yo, no lo sabemos porque no los tenemos, pero si no los caracterizamos, pues nunca lo vamos a saber. Eso es lo que tenía el día de hoy de generalidades, muchas gracias.